Bueno, acá en Pal Sur, una vez más, estamos en conversaciones con el ex vicecanciller Roberto García Moritán, una persona, un diplomático de carrera. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? Buenos días. Eh, bueno, queríamos esta vez, en vez de hablar de cuestiones específicas, queríamos conversar con vos para que nos des tu visión sobre varios temas. Eh, una de las cosas que ahora se ha planteado hace poco es la carta que envió Biden a Alberto Fernández para invitarlo a formar parte de una cumbre por el cambio climático, que tiene que ver con los acuerdos de París, del cual Estados Unidos había retirado con anterioridad en la gestión de Trump. Quería que nos comentes más o menos cuál es la importancia para nuestro país y para el mundo de que se retome esta cuestión de los acuerdos, del Acuerdo de París. Cuando Estados Unidos se retira del Acuerdo de París fue un golpe duro a la diplomacia multilateral relacionada con el cambio climático. Los datos científicos y el seguimiento del tema ponen en evidencia que el mundo enfrenta una prioridad gigantesca en materia de reducción de los gases de efecto invernadero. El calentamiento de los océanos, y los últimos días ha habido datos precisos sobre eso, es una muestra evidente de que estamos ante situaciones muy serias que van a afectar enormes zonas del planeta, con situaciones de sequías terribles, y eso va a tener efectos económicos, sociales, de enorme envergadura, con lo cual avanzar sobre cuestiones concretas de manera más definida, de forma tal que los estados ya no solo comprometan y prometan reducciones futuras, sino que empiece un ciclo para reducir todo lo que afecta esta situación es urgente. Así que los anuncios de la administración Biden, yo creo que han sido más que bienvenidos por toda la comunidad internacional. El regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París, que es el último instrumento multilateral de acercamiento y consenso entre todas las naciones, es central. Y en ese sentido, el presidente Biden designó a una persona con mucho prestigio, el ex canciller de Obama, Kerry, como responsable de esta cuestión, lo que pone de manifiesto la importancia que le da. Así que esta reciente nota de invitación a la Argentina a participar de esta cumbre virtual sobre el cambio climático en preparación de la próxima sesión multilateral en Glasgow, el Reino Unido, que esperemos pueda ser presencial, porque las reuniones virtuales no siempre logran el efecto en términos de resultados, porque no tiene una preparación adecuada, y lo del Mercosur de ayer quizás es un ejemplo que podamos tratar después. Pero esta cumbre virtual preparatoria del ejercicio que viene sobre fin de año en Glasgow, Reino Unido, es sumamente importante, porque lo que intenta Estados Unidos es volver a poner en, en, en línea ejercicios más comprometidos, sobre todo teniendo en cuenta que el 2020 fue un año perdido en términos de políticas diplomáticas y compromisos importantes. Así que esta reunión yo creo que va a tener una importancia enorme. Y con respecto a este tema, la Argentina, esto tiene que ver también con la emisión de gases, eh, tiene una matriz energética específica. ¿Qué importancia tiene para el tema del cambio climático y sobre todo para Estados Unidos el que Argentina y lo que es el Mercosur forme parte de esta circunstancia? Bueno, en términos de influencia en el cambio climático, América del Sur tiene un rol importante, porque uno de los corazones, uno de los pulmones del planeta está justamente en el Amazonas. Así que un miembro del Mercosur que ostenta ese territorio tiene una responsabilidad primordial. Y aquí posiblemente veamos un segundo problema en el marco regional
alrededor de la cuestión, porque la deforestación tiene muchas implicancias. Pero también puede tener implicancias algunas de efectos polémicos con respecto a países agrícolas. Con lo cual, este ejercicio del cambio climático es uno complejo en términos políticos y económicos, porque evidentemente las prioridades de los países pasan por direcciones distintas. Consecuentemente, el equilibrio hacia un consenso es que las medidas no perjudiquen a unos y favorezcan a otros, sino de alguna forma, porque todo esto tiene un costo y un costo alto, es lograr un equilibrio de intereses, ventajas y desventajas, para que este proceso sea realizable, y veamos medidas concretas que no produzcan desventajas enormes a ningún país. Y esa es un poco la dificultad de este ejercicio diplomático, que va a ser muy, muy intenso. Con respecto a esta invitación, porque Biden también ha ampliado esta cuestión de invitar y ahora convocó a los países afines a la democracia para enfrentar lo que él llama el autoritarismo de China. ¿Cómo ve esta situación y en qué puede desencadenar de que Argentina se encuentre en una lucha entre Rusia, China y Estados Unidos? Ese fue otro de los ejes de campaña del presidente Biden. Por un lado, en virtud de la problemática que enfrentaba el propio Estados Unidos en materia democrática en estas elecciones tan complejas que tuvieron recientemente. Así que el sistema democrático americano tuvo una situación de cierto shock, pero prevaleció la fortaleza de las instituciones y del sistema, pero hubo momentos de enorme complejidad que yo creo que Biden no solamente tuvo en cuenta la situación global y de algunos países en particular, pero también la interna norteamericana. Así que el objetivo también es fortalecer las propias instituciones norteamericanas, al tiempo que hace una convocatoria a nivel global. Es evidente que esta administración norteamericana ha iniciado una lucha simultánea con Estados Unidos, con China y Rusia, de manera simultánea, como les digo, y con una intensidad que no era esperable tan al principio de su administración. La reunión con los chinos en Alaska hace una semana, a nivel diplomático de cancilleres, fue una rendición de cuentas y un pase de facturas, y pone de relieve que la situación de competencia entre Estados Unidos y China va a ir adquiriendo quizás matices cada día más complejos. Y al mismo tiempo se agregó este nuevo cortocircuito con Rusia, incluso con palabras muy fuertes del presidente Biden, de llamar al señor Putin asesino, con lo cual esas relaciones también son de enorme complejidad. Y es notable que lo haya hecho de esta forma, porque desde el punto de vista estratégico, y todo ese tipo de cuestiones llevan a que China y Rusia tengan un acercamiento mayor frente a un enemigo común, y consecuentemente eso fortalece y tiene un efecto multiplicador de fuerzas a la capacidad china y Rusia para enfrentar a Estados Unidos. Así que Estados Unidos se ha puesto en una situación de enorme complejidad, y veremos cómo evoluciona esto, pero va a tener efectos en el resto del mundo y en áreas geográficas diversas, porque una de las pujas centrales ya no es el comercio, es la seguridad internacional, el avance sobre determinadas regiones, y yo imagino que América del Sur en particular y el Atlántico Sur pueden sufrir consecuencias al respecto. Bueno, justamente con esto, mechándolo un poco, los anuncios de Boris Johnson o las declaraciones de Boris Johnson con respecto a intensificar lo que es la base militar y bueno, y el conflicto que existe con nosotros por la recuperación del ejercicio pleno de soberanía. ¿Esto crees que se vincula con esta situación? En mi interpretación sí, porque fíjate que el hecho que pasó hace un mes de un submarino
norteamericano del Comando Sur en aguas del Atlántico Sur, que fuera publicado por Twitter del Comando Sur es llamativo, quiere decir que evidentemente quisieron que se conociera. Y el apoyo de una aeronave o varias aeronaves de la base de Mount Pleasant en Malvinas pone de manifiesto una señal que es para tomarla con atención y analizarla con cuidado. El comandante de la base británica en Malvinas, hasta ser designado en ese puesto, era el enlace del Reino Unido en el Comando Sur norteamericano. Es decir, es evidente que hay una relación que no puede ser una casualidad. Y así que yo creo que sí, el interés norteamericano sobre la pesca ilegal, lo que está pasando en la Antártida en términos de la presencia de China cada día más significativo, están construyendo la sexta base, de hecho China está construyendo la base de Brasil en la Antártida, una empresa china, esa presencia está poniendo en términos geopolíticos al Atlántico Sur en una situación de enorme complejidad. Y si uno ve el anuncio de Boris Johnson, que es un anuncio complejo por distintos matices. Por un lado hace un anuncio del aumento significativo del arsenal nuclear británico, que se había mantenido estable en las 100 y pico, 150, 160 armas nucleares, y de golpe anuncia la decisión de llevarlo por lo menos casi a un 50% de ese número. Es decir, de alguna forma el Reino Unido se convertiría en el cuarto país en número de armas nucleares, después de Estados Unidos y Rusia, que tienen el 90%. China ya está en el tercer lugar, y de golpe con este anuncio el Reino Unido intenta una ubicación, y uno se pregunta ¿para qué? ¿Para qué un arsenal que difícilmente vaya a utilizar y que demanda un costo significativo? ¿Por qué hace Boris Johnson esto? ¿Se lo pidió Washington? ¿O quiere llamar la atención de Washington de que sigue siendo un socio especial? El hecho es, no sé si ha seguido las noticias, Estados Unidos tuvo una reunión en un foro del Pacífico, en términos de reuniones sobre cuestiones de seguridad, con Japón, Australia, Corea del Sur, y que es el Quad. En ese foro el Reino Unido no participa. Yo lo interpreto que los anuncios un poco de Boris Johnson hacen a llamar la atención, que acá estamos. Por primera vez el Reino Unido no participa de lo que está pasando en términos de seguridad para la visión de Washington en el Pacífico Sur. Así que yo atribuyo acá una variedad de cuestiones donde no me sorprendería que lo que Londres intente es ser el mejor, intentar volver a ser el mejor alumno de Washington. Y en ese contexto fortalecer sus bases en el exterior. Y la de Malvinas, si mi apreciación es correcta y el Atlántico Sur va a ser epicentro, uno de los epicentros también de interés en esta temática de las principales potencias, tendría sentido. Porque después de todo, si uno mira Malvinas rivaliza en cantidad de tropas norteamericanas, inglesas, a las que tiene el Reino Unido en Chipre. En Gibraltar tiene 700 hombres y ningún avión. Claro. Entonces uno se pregunta, pero no guarda ninguna proporción. Es realmente llamativo. La Argentina no puede ser la amenaza. ¿Qué amenaza puede ser cuando uno lee el presupuesto de defensa argentino e incluso las compras militares argentinas? Es evidente que no representa amenaza ni para sus vecinos ni para la colonia británica. Con lo cual entonces especular sobre las cuestiones globales, el interés británico en ese contexto es más razonable, y casi es absurdo pensar que el señor Boris Johnson estaba pensando en la Argentina cuando decide fortalecer la base de Malvinas. Tal cual. Bueno, ahora para mechar un poco, la retirada de Argentina del Grupo Lima, ¿qué le parece en este contexto que estamos conversando en general, y qué le parece en general el Grupo Lima? Bueno, Venezuela es un ejemplo de
fracaso diplomático. Todos los ejercicios que se han intentado, los que intentó la Santa Sede, los que intentó Noruega a través de Cuba, hubieron un número importantísimo de intentos diplomáticos. El expresidente de España, Rodríguez Zapatero, es decir, ha habido el intento de ver cómo se creaban condiciones para que Venezuela recupere la democracia, y todos han sido intentos fallidos. En el Grupo de Lima ha sido meramente declarativo. Quizás lo único significativo desde mi punto de vista a través del tiempo es que el Grupo de Lima marcó dos cuestiones: no a las sanciones y no a una intervención militar. Con lo cual el resto era puramente declarativo, sin mayor incidencia en el proceso interno, ni siquiera en el proceso global, porque las negociaciones más sustantivas en todo caso pasan por el grupo de contacto con la Unión Europea, del cual la Argentina es todavía parte. Así que irse del Grupo de Lima en estas circunstancias me parece que quizás debió haber sido una medida un poco más meditada. Está bien. Y con respecto al Mercosur, se cumplieron hace poco 30 años y bueno, primero, antes de analizar cuestiones en pormenores, ¿qué le parece que significa hoy el Mercosur después de 30 años y en lo que viene? Mira, estamos en un momento muy complejo del mundo, del comercio internacional y de las ecuaciones de poder. Estamos ante cambios estructurales decisivos en materia geopolítica. Y el Mercosur como conjunto tiene una importancia en números significativa. Es en definitiva la quinta o la sexta economía del mundo, el Mercosur como conjunto. Es decir, no es una pavada, es una cosa de una enorme significación. Evidentemente, la situación interna de cada uno de los países no es la misma. Una depresión económica como la que sufre Argentina incide en la posibilidad de ser flexible en términos de acuerdos de libre comercio. Porque los acuerdos de libre comercio, ¿qué implica? Implica una invasión de productos industrializados en general de terceras potencias sobre una industria argentina muy debilitada, con lo cual esa competencia es media asimétrica, y el mercado de granos argentinos, que es nuestra fortaleza, está prácticamente comprometido en su totalidad con clientes específicos. Consecuentemente, la evaluación que hace Argentina en términos de acuerdos de libre comercio es distinta a las que pueden hacer los otros tres países. Lo llamativo de lo que pasó ayer, Mariano, es en términos diplomáticos, porque esto que te estoy diciendo es una obviedad, y hay otros elementos incluso más profundos dentro de la dirección de las dificultades y aspiraciones de uno y otro país. El tema es como cuando uno va a una cumbre, y encima, con el hecho que la Argentina la preside, uno prepara hasta los momentos de ir al baño, uno prepara hasta cuando uno agarra un vaso de agua, no debería haber nada sujeto al azar. Incluso las diferencias se negocian hasta cómo se van a decir esas diferencias. No suele haber sorpresas, justamente para evitar que una reunión presidencial haga que dos presidentes tengan un contrapunto. Eso nunca es bueno en términos diplomáticos, porque si los presidentes se pelean, ¿qué quedan para los demás? Ni cancilleres ni embajadores tienen demasiado rol si la pelea llega a ese nivel. Consecuentemente, lo que uno nota aquí es que evidentemente no hubo una preparación adecuada, no hubo un trabajo previo, porque nada de la discusión sobre el tema de la flexibilización del Mercosur estaba en todos los medios, era Vox Populi, y la posición de cada uno también es conocida. Ahora, ¿cómo se dejó y se manejó tan mal para que se desbordara una reunión que tendría que haber sido cuidadosamente manejada a los efectos de potenciar el Mercosur? Porque en definitiva yo creo que nadie quiere debilitarlo, y no necesariamente la flexibilización es una debilidad. Uno puede encontrar mecanismos diversos para fortalecerlo. Pero lo que más me llamó la atención a mí
fue la falta de preparación. Dio la sensación que la Argentina no tenía canciller. Ah, Y claro, quizás eso, el eso es lo que yo quería preguntarte, porque vos justo ahí dio diste en esa el clavo. sensación. Dio la sensación de que la Argentina no tenía canciller que hizo los deberes, y que dejó expuesto al presidente a una situación incómoda, y el presidente, en fin, reaccionó de manera emotiva. Nunca es bueno reaccionar de manera emotiva. Pero lo cierto es que daría la sensación que el Palacio San Martín no hizo los deberes, o alguien del gobierno en otras áreas afines tampoco. Claro, no hizo las gestiones necesarias como para poder por lo menos plantear la hipótesis de que esto podría surgir, como para que el presidente tuviera la opción de no salir con este ímpetu a responder algo que bueno, Pero absolutamente, cada palabra, Mariano, se negocia. Cada palabra que se va a utilizar, nunca debe haber sorpresas en este tipo de reuniones. Y para que no haya sorpresas, lo que hace es trabajar y encontrar los puntos de consenso para evitar. Y si tiene que haber sorpresas, por lo menos que se conozcan algunos márgenes de esas sorpresas. Pero no tener una reunión como si fuera una charla de cafetín donde puede surgir cualquier cosa y exponer a los presidentes a situaciones incómodas. Y lo de ayer me parece que, por un lado, Fernández se encontró con una situación incómoda que podía haber interpretado de otra forma, porque no necesariamente lo que dijo Lacalle estaba referida a él o a la Argentina, pero evidentemente aquí, como te digo, alguien no hizo bien los deberes. bueno, ahora Argentina plantea en el Mercosur incorporar a Bolivia. ¿Qué le parece a usted de esta situación? Yo creo que el Mercosur tiene dos instancias, que es el Mercosur político, que incluye a los países asociados, Chile y otros sudamericanos que participan en las sesiones. Ese Mercosur político ha avanzado muchísimo en una variedad de cuestiones a través de estos 30 años. Incorporar, y Bolivia ha participado de manera activa en ese sentido. Desde hace años quiere ser miembro pleno. Es evidentemente que es una economía muy asimétrica, e incluso con los socios más chicos del Mercosur. Con lo cual, a un Mercosur con tantos problemas económicos, comerciales, de falta de coordinación macroeconómica, incorporar a un país con las debilidades bolivianas no va a facilitar el ejercicio. Va a ser un ejercicio complejo, como lo demostró en su momento la misma incorporación de Venezuela. Es decir, no es fácil la incorporación de un país, hasta ejercicios mucho más sólidos como la Unión Europea. La incorporación de un Estado miembro lleva décadas. Tal cual, incluso hasta la... Con lo cual, desde el punto de vista político, sí, yo creo que es muy bueno incorporar la mayor cantidad de países sudamericanos al Mercosur, pero desde el punto de vista económico y comercial, no es suficiente el deseo. Hay que materializarlo en una serie de instrumentos que tiene el Mercosur, que tienen que ser implementados por Bolivia, y yo no veo que sea un ejercicio tan sencillo. Por último, para cerrar, obviamente agradeciéndote este tiempo y estas palabras que la verdad son muy edificantes, vos en tu Twitter, que a todo el mundo consulto que te siga porque haces descargos muy interesantes, hablas de la diplomacia y el COVID, diplomacia argentina y el COVID. ¿Cuál es tu balance hoy de esta situación? Yo creo que otra vez la Cancillería no estaba a la altura de las circunstancias. Y no es un problema exclusivamente de la Cancillería argentina. Justamente en estas horas está en juego la cabeza del canciller de Brasil, Ernesto Araujo. Y uno de los argumentos, si uno lo lee en la Folia de Sao Paulo, y en O Globo tiene un artículo muy interesante esta mañana en ese sentido, es justamente su inhabilidad para favorecer las negociaciones y las necesidades de Brasil en materia de vacunas. Así que este es un tema
donde las cancillerías han participado de manera muy directa porque muchas de las negociaciones han sido de Estado a Estado. Sí, Consecuentemente eso involucra a la política exterior. Y aquí otra vez hemos visto al Ministerio de Salud negociar por su cuenta y hemos visto a una Cancillería ausente. De hecho, hemos leído en los diarios el conflicto en la embajada en China, que llevó al reemplazo de un embajador de carrera y la designación de un embajador político. Lo que vemos, yo diría, es otra vez una Cancillería ausente. Y aquí el que no pasa porque el canciller debería tomar una decisión al respecto. No puede seguir sin que exista un Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, muchísimas gracias Roberto, nuevamente realmente te agradecemos y bueno, esperemos que estés muy bien y nos estamos encontrando prontamente para seguir analizando la realidad con respecto a la diplomacia. Un abrazo grande mañana. Abrazo Saludos. grande, chao, chao.